Kamisaraki, Aski Sumajaipu, Imainaya. Muy buenas tardes. Damos la cordial bienvenida a esta conversación respecto a un diálogo sobre las buenas prácticas en torno al registro audiovisual y comunicaciones con pueblos indígenas aquí en la región de Arica, Parinacota. Les conversamos de este trabajo realizado desde el año 2016 en adelante con la Subdirección de Pueblos Originarios del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, que forma parte del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Desde el año 1999, en iniciativa de ese entonces de la directora nacional de bibliotecas, Marta Cruzcoque, a quien recordamos hoy en día y que esta semana ha partido a otras dimensiones, dirían nuestros hermanos y hermanas de los pueblos indígenas, ella inició con un día que era el último domingo del mes de mayo como el Día del Patrimonio Cultural. Y así ha ido avanzando y de alguna forma la participación ciudadana ha transformado eso en un día, a 2 días, hasta en el mes de hablar del mes de mayo como el de los patrimonios culturales. En estos días, hoy sábado y domingo, estamos conmemorando y celebrando el Día de los Patrimonios Culturales, también con una mirada de la pluriculturalidad existente en este país, también en esta región con su diversidad en pueblos indígenas y también tribal afrodescendiente. Buenas tardes, Rodrigo. Buenas tardes también a todas y a todos quienes nos ven desde sus casas en esta programación, ¿no es cierto?, del Día de los Patrimonios. Quería reforzar tus palabras de inicio vinculado, ¿no es cierto?, a la creación del Día del Patrimonio, que ya lleva, ¿no es cierto?, este año número 24 de su creación. Estamos también como institucionalidad, ¿no es cierto?, con la herencia de lo que era el Servicio del Patrimonio Actual y la ex-DIVAM, ¿no es cierto?, tomamos estos 24 años del Día del Patrimonio y vemos que la comunidad sigue acompañándonos como institucionalidad, desde ONG, fundaciones, organizaciones, agrupaciones, incluso juntas vecinales. En estos 24 años, ¿no es cierto?, han logrado coordinar y gestionar en conjunto y colaborativamente y articular desde los territorios, que es lo principal, el Día de los Patrimonios. Esperamos que también este fin de semana, ¿no?, y mañana domingo ustedes también puedan ser parte de la gran parrilla y la gran cartelera que las mismas agrupaciones han logrado subir a la página web, ¿no?, www.diadelospatrimonio.cl, en donde podrán encontrar las actividades, pero mencionar también que en este ejercicio, ¿no es cierto?, de las comunidades en ejercer sus derechos culturales, constitucionarios y también en ser parte de esta gestión en la vanguardia de los patrimonios, en las memorias colectivas, es que este año la mención o el tema específico del Día del Patrimonio está vinculada a generar, ¿no es cierto?, recuerdos para el futuro. Creemos que es un lema importante que debemos visualizar también en las comunidades, tanto educativas, ¿no es cierto?, y en procesos también tal vez formativos no tradicionales, ¿no?, donde las mismas comunidades nos han permitido ingresar conjuntamente para hacer notar, ¿no es cierto?, que debemos ser parte también de carne este recuerdo para poder transmitir a nuevas generaciones hacia un futuro, ¿no es cierto?, donde también podamos como ciudadanía toda avanzar en un camino, ¿no es cierto?, pacífico, ¿ya? Y también teniendo presente la memoria colectiva de todos y todas. Vaya también un reconocimiento a los funcionarios y funcionarias del Servicio del Patrimonio Cultural, también a nombre del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, felices de compartir lo que viene ahora, conversar respecto a las buenas prácticas en torno al registro audiovisual y las comunicaciones con los pueblos indígenas de manera armoniosa, respetuosa y pertinente. Nos vemos pronto para iniciar esta enriquecedora conversación. Aki Sumajaipo, muy buenas tardes. Empezamos estas conversaciones en el Día de los Patrimonios Culturales y en este bloque vamos a conversar con la experiencia del taller de radio de lenguas indígenas, que en el marco del decenio de las lenguas indígenas, en el marco también de una futura ley de patrimonio, es fundamental conversar
qué sucede también con las lenguas indígenas y su vinculación directa en términos de los patrimonios, de las memorias, de las herencias culturales con comuneras, comuneros, ¿no es cierto?, en la que prevalece el derecho lingüístico. Vamos a conversar con la coordinadora y una de las fundadoras del taller de radio de lenguas indígenas que coordina, que apoya la Subdirección de Pueblos Originarios del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural. Está con nosotros acá Heraclia Tito Ortiz, que proviene de Caquena, familia de Caquena, del pueblo aymara de Caquena, y pertenece a la coordinadora de la Asociación de Pueblos Originarios y también de la Asociación Wali Cantati. Bienvenida, Heraclia, ¿cómo está usted? Bien. Askisuma Haiku. Cuéntenos cuál es la experiencia que desde el taller de radio de lenguas indígenas ustedes han desarrollado en torno al patrimonio cultural. Bueno, es una experiencia que me ha convocado a mí y a otras más a revitalizar la lengua aymara, que está algo alicaída, producto del despoblamiento también de nuestros pueblos y de la poca visibilización del mundo indígena y las leyes que no hay una ley que nos pueda aglutinar y favorecer, ¿cierto? Independientemente de que tengamos ahora leyes como la CONADI, organismo, pero no nos sentimos tampoco respaldados. La radio ha sido ¿cómo le puedo decir? Nos ha convocado a revitalizar la lengua, nos hemos unido, hemos aprendido bastante, hemos tenido también el apoyo profesional de Leila para lograr concebir cápsulas de enseñanza y aprendizaje. También hemos tenido nosotros talleres nuestros también entre nosotras. O sea, muy positivo. ¿Y cápsulas? ¿Qué otros formatos han usado ustedes en esta experiencia? Entrevistas, hemos salido a campo también. Y eso le llaman el radio en vivo, ¿no? En radio en vivo, sí. ¿Y dónde han estado más o menos? Hemos estado en las calles 21 Mayo, en la Canaria, también el sector Azapa. También hemos ido a Azapa. Personalmente también hemos hecho entrevistas a los pueblos, pero ya ha sido en forma individual. Y lo hemos convocado en las cápsulas también. Sí. De los integrantes, ¿de qué localidades más o menos tenemos? ¿Solamente aymara en cuanto a lengua? Tenemos también quechuas, también hay afro. En realidad, la convocatoria es para todas las personas que tengan la inquietud de revitalizar la lengua indígena o la lengua viva, que todavía existe y está un poquito, aunque los colegios ya lo están apoyando, los colegios ya están con la lengua aymara. Ahora los quechua también piensan a lograr lo mismo con la lengua quechua. Sí. Leila, ¿cuál ha sido desde tu punto de quien nos acompaña? Es Leila Noriega Segarra, que es periodista aymara de la comunidad indígena de Belén y también fundadora de la radio AINI, y quien coordina este taller de radio de lenguas indígenas. Leila, ¿cuál ha sido la experiencia como comunicadora y en la relación, en este caso, con los patrimonios? Bueno, muchas gracias por la invitación. Bueno, el taller de radio nace precisamente, como bien decía Heraclia, para revitalizar las lenguas, pero no en el formato educativo, que es como lo tradicional, dentro del aula, o en clase, o con lingüistas, sino usar la radio, porque las lenguas son principalmente orales, entonces la radio sería el mejor motor transmisor para las masas, al ser un medio de comunicación. Entonces, nosotros hemos realizado un trabajo, primero bien termica, primero como bien experimental, porque tampoco hay mucha cercanía de la participación indígena en los medios de comunicación, de forma así abierta, ¿no? Entonces, hay experiencias en Arica, en la región, hay experiencias de programas, hay experiencias de comunicadores, hay experiencias como muy vinculado como desde lo cultural, lo tradicional, pero no desde hablar desde la actualidad los temas de los pueblos, principalmente patrimonio, pero hoy en día, ¿no? Entonces, bueno, nosotros eso lo hacemos, ha sido una experiencia muy interesante. Bueno, Heraclia Tito, para seguramente quienes están viendo, la deben conocer, es una dirigente
de bastantes años, incluso ella participó en lo que fue la creación de la ley indígena, entonces todo lo que fueron los últimos movimientos indígenas en Chile, digamos, con el Estado, ¿no? Entonces, y la verdad que ha sido para mí personalmente ha sido una gran experiencia porque nosotros hicimos una convocatoria abierta, pública y abierta, llegó quien llegó. ¿Y quiénes son más o menos los que integran? Bueno, principalmente, bueno, lo interesante del taller es que es muy móvil. Nosotros partimos con alrededor de 20 personas que también dependiendo de sus tiempos han ido y han vuelto. La mayoría son mujeres sobre los entre 50 años para arriba. Y, pero también también tenemos experiencia de gente mucho más joven. Son personas que la mayoría sí tienen arraigo territorial con algún territorio, así como Heraclia, de esta región, digamos, y que están en la ciudad. Que además es parte de la vida de los pueblos hoy en día, o sea, pensar que, o sea, los pueblos se mueven, ¿no? Y esa es la movilidad en la que están, ¿no? Las personas que viajan, están siempre moviéndose y preocupados de sus territorios. Y también hay personas que son de otros pueblos, como el pueblo quechua, que desde el comienzo participaron, la mayoría son aymara, la mayoría también son mujeres que trabajan en la educación, la primera infancia, y que para ellas también ha sido una herramienta para su desarrollo comunicacional, desarrollo de habilidades comunicacionales. Así que, bueno, hay de todo, hay profesores, hay jubiladas, estudiantes universitarios. La verdad que ha sido así un proceso bien interesante, formativo, pero además nosotros aplicamos la metodología del aprender haciendo. Exacto. Esto no es para ser locutores ni reporteros en la calle, esto es en medida lo que nosotros vamos creando, vamos usando para la radio. Entonces, los mismos manuales que creamos son manuales que es para lo que vamos haciendo. Y en cuanto a las lenguas, comentaba, ¿cierto, Heraclia, que hay hablantes en lengua aymara, quechua, y también tenemos trilingües? Sí, bueno, tenemos la fortuna en el grupo de personas que hablan aymara y quechua, principalmente porque son personas migrantes de la región de Puno. Y ellos han contribuido en esos espacios y ha sido bien interesante, ¿no? Heraclia, tener esas oportunidades cuando hemos hecho programas en vivo, ellas han podido moverse, incluso participamos cuando vino Elvira Espejo, y ella también habla aymara y quechua, y tuvimos la experiencia con las integrantes del taller, ellas hablando aymara y quechua y español o castellano en la radio. Es muy interesante eso porque es como la movilidad de las culturas, ¿no? Y en ese proceso también el tema de las lenguas, porque en este caso, por ejemplo, Elvira Espejo nos decía, mi mamá es quechua, mi papá aymara, en una cosa así, donde se cruza, uno no es lo estático, ¿no? No esta cosa de o soy aymara o soy quechua, sino que muchas veces por temas familia también. ¿Cómo ha sido tu experiencia, Heraclia, en cuanto a, desde Caquena, tu relación con la lengua? ¿Cómo fue eso acá en general? Disculpa que vaya un poco a lo personal, pero va a ser un poco de muestra de lo que ha sucedido a muchas mujeres aymara en la ciudad. Es bueno que acá se consulta, hago la pregunta. Sucede que yo provengo del pueblo de Caquena, y mi familia, mis ancestros, todos estamos así de Caquena, somos aymara. Estamos hablando en altiplano de Putre. Altiplano, sí, allá a los pies del Payachata. Entonces, el vínculo que tengo yo con ellos es algo como, es invisible, pero es muy fuerte. El tema de la lengua en nosotros es un poco complicado, porque yo provengo de esa familia donde la primera palabra que aprendí fue amuki. Porque sucede que los papás hablaban aymara con la mamá, pero a nosotros nos excluían de la lengua aymara. Por eso digo que es interesante la pregunta. Entonces es una búsqueda de poder yo hablar el aymara, que me hace un poquito complicado. Entiendo muy bien el aymara escrito. Yo puedo incluso escuchar a una persona que está hablando aymara y escribirlo yo en aymara. Pero en el contexto del habla, sí que me ha costado, porque son palabras aglutinantes, son palabras también que usan la fonética, te usan las gargantas. Entonces cuesta ese matiz, pero es una lengua muy bonita y es dulce. Sí, es muy dulce. Porque es una poesía.
el hablar, ¿no? El armar aro. No se habla fuerte así de disgusto, es más bien de cariño, de amor. No hay palabras. La han tratado de formar, pero es muy complicado formar garabatos, por ejemplo. Ya escucho a la gente, pero en realidad es una lengua muy bonita, sí, es muy dulce. Sí, ahora apartamos también, y en eso es el peso que se tiene, ¿no es cierto?, el ejercer hoy día las lenguas y en un taller de radio, todo lo traumático que significa que te empiecen a decir amuki, que significa silencio. Sí, eso es el amuki. Entonces, en ese sentido, considerando lo que se ha ido desarrollando, que ustedes han desarrollado desde el 2016 como taller de radio de lenguas indígenas, hablantes quechua, hablantes aymara, hablantes en castellano también, en esa fusión, si consideramos aquella en el tema del patrimonio, que es aquella buena práctica en la cual reúne elementos que se puedan transmitir, compartir y que sea en términos de lo que habla el Convenio 169 de buena fe, podríamos ir hablando un tanto este ejercicio del taller de radio como una buena práctica a lo que es desde un sentido de la transmisión de las lenguas. ¿Cómo lo ven ustedes? Bueno, primero, claro, yo creo que hay dos puntos. La relación de los pueblos con el Estado. Ese sería un punto en cuanto a buenas prácticas, porque si bien es cierto, nosotros recibimos un apoyo de la Subdirección de Pueblos Originarios, pero tenemos como libertad de pauta, ¿no? Y creamos los programas nosotros y nosotras y armamos los formatos. A mí antes me ha tocado hace muchos años atrás, ejecutar también programas de radio relacionados a pueblo indígena, pero me revisaban los libretos, habían temas que no podía hablar. Era muy complejo en términos desde la institucionalidad. Bueno, era otra época también, principios del 2000, digamos, ¿no? Entonces nosotros tenemos libertad de creación en el marco siempre del patrimonio, pero el patrimonio puede ser todo. Claro. Entonces hay mucha movilidad de temas. Bienvenidos a Voces del Amanecer, Cantatina Arucanasa, Pacaymanta Cuncacuna, programa especial por el Día de los Muertos 2022 del Taller de Radio de Lenguas Indígenas de Arica, que transmitimos desde la Feria Jiguazán Marcasa, en el poblado artesanal de Arica. Como nosotros con Leila hemos estado trabajando en la lengua ya desde el año 96, creo 95, cuando formamos la primera sesión de la lengua aymara. Entonces, desde ¿Esto es previo a la Academia Nacional de la Lengua Aymara? Mucho, previo. Previo, 90. Estamos hablando de cuando yo abría las puertas, Leila o ella o yo abríamos las puertas, éramos como el circo chamorro, ¿no? Para la entrada, hacíamos de aseo, hacíamos todo y preparamos café también y té. Llevamos los documentos, como son algo preparados, yo soy profesora de matemáticas, manejo la parte didáctica o la planificación, así que planificar las clases. Yo puedo planificar cualquier clase, la que ustedes, hasta de motores. Pero aunque yo no sepa, pero sé más o menos dosificar las cantidades, los tiempos y todo. Entonces necesitamos nosotros personas que hablaran, porque nosotros queríamos aprender y aprendimos bastante, como le digo, en la parte escrita. Nosotros, la parte escrita, incluso tradujimos hasta un libro nosotros del castellano a la lengua aymara y se publicó el libro. Pero el tema fue que cuesta hablarlo, ¿cierto? Nos cuesta. En estas experiencias que usted ha contado de organizaciones, sobre todo también que pasa por el tema de lo que son las experiencias, quisiéramos en este contexto de idea del Día de los Patrimonios Culturales, recuerde que partimos con un Día del Patrimonio Cultural y ahora el último fin de semana de mayo de cada año tenemos el Día de los Patrimonios Culturales aquí en Chile. Hablar de lenguas, hablar de las comunicaciones del pueblo indígena, ¿estamos hablando en el contexto de patrimonio, de herencias culturales? ¿Qué consideran ustedes? Yo creo que sí. ¿Sí? Sí, de algún modo nosotros estamos vinculando ya el pasado al presente y tratando de desvelar todo este asunto de la discriminación que puede ser tácita incluso. Y bueno, yo creo que eso es positivo porque nos estamos vinculando y este movimiento de seres humanos, ¿no? Las migraciones de todos lados, nos lleva a nosotros también a enriquecernos personalmente. Esto enriquece la sociedad.
Yo pienso que enriquece y vamos a ser una sociedad mejor, más tolerante, menos discriminadora. ¿Qué Respetuosa dice? también. Sí, respetuosa, ¿cierto? de las costumbres. Leila, por favor. Sí, bueno, yo creo que también estamos transversalizados con el diseño de las lenguas indígenas de Naciones Unidas, entonces creo que es fundamental los idiomas originarios para la preservación, conservación y reivindicación de los pueblos originarios. Porque no solamente, a veces uno parte con la toponimia, no quiero saber qué significa el lugar y por eso parte buscando, pero hay más que eso, es para entender la forma de entender el mundo y para entendernos también, porque si bien nosotros, yo soy, bueno, sí, primera generación de mi familia que nací en la ciudad, mis padres nacieron en los pueblos, pero hay algo que a uno, como que uno no entiende, o sea, hay algo que pasa, ¿no? Hay algo que pasa, entonces como que siempre estás como en esa búsqueda, y yo creo que eso es, no estoy diciendo que la gente no indígena no puedo hablar por ellos, pero es algo como que uno siente yo siento una responsabilidad. Y no es una responsabilidad personal, es una responsabilidad colectiva. Exacto. Entonces, para entender todo eso, estos procesos que uno hace desde donde uno está, es importante los idiomas, las lenguas, cómo se denominan. Claro. Y creo que desde ahí nosotros estamos aportando, y creo que por eso es importante para este Día del Patrimonio. Y nosotros, disculpa Rodrigo, vamos a estar también con una actividad. Por favor. Nosotros tenemos un Facebook, que es Taller de Radio de Lenguas Indígenas, y vamos a compartir para que la gente conozca una serie de 12 programas que hicimos precisamente sobre diferentes temas de patrimonio, de hierbas, de idiomas, de sitios patrimoniales, programas de radio que están construidos con pequeñas representaciones, con vocabulario, y lo vamos a compartir en nuestro Facebook y también por el Radio Aini y también por Spotify, para que vamos a estar todo el día ahí, también estos días, para que la gente también lo pueda revisar y escuchar, y lo inscribimos también como una actividad para estos días. Como taller de radio lengua indígena, agradecemos también a Radio Aini, este sábado, ¿no es cierto? Y mañana domingo también vamos a estar, ¿no es cierto?, escuchando aquellos microprogramas. También recordarles que el diseño de las lenguas indígenas habla concretamente del derecho de los hablantes. Esa es la agenda de trabajo que son del 2022 hasta el 2032. Muchísimas gracias, Heraclia, Leila, al Taller de Radio de Lenguas Indígenas y a todos sus representantes, integrantes y a todos sus territorios también, a las lenguas que están acá presentes en el Día de los Patrimonios Culturales. Yuspa Garpa. Rodrigo. Yo quería agregar algo, ¿se puede? Respecto al nombre de la radio, que es Aini. Entonces el Aini también es interesante porque es como yo voy a retribuir lo que yo en vida tengo, ¿cierto? Cómo yo devuelvo al mundo, ¿cierto? En mi aprendizaje, en mi experiencia, cómo yo puedo ayudar un poquito más a mejorar, ¿no? Y el Aini es un intercambio, ¿ya? El intercambio de lo que yo recibo a la Pacha, yo también lo tengo que devolver a la Pacha. Pero eso enmarcado en la lengua aymara. Eso. Gracias. Elvira Espejo Ayca, la artista plástica, tejedora, narradora de la tradición oral, cantante, documentalista y poeta, egresada de la Academia de las Bellas Artes de Bolivia y directora del Museo Nacional de Etnografía y Folclore de su país, del país de Bolivia. Bienvenida, Cuyaca, Elvira, Sumapurtawi, acá marcaru, arika marcan, jiwasanakaja, akanja, mauchita, hakta yasipkaraktua, acá, aymar aru, aymar sarawisa, kachat, sarta siptua. Cuyaca. Walikiu, Hilatanaka, Cuyacanaka, Aruntanipsmawa, Taquechuimam, Pijumanakaru, Aka Arika Toqueta, Radio Toqueta, Aruskipañataki, Yatjatañataki, Kistitanza, Kunjatanza, Kunjamsa, Nairaru, Sarantasna, Hayukawaki, Hilatana, Cuyacanaka, Yukamau Arjatasiñane, Hayukamau Yatintaweñane, Humanakaru, Wali, Yusparabsma, Aka Katukatamatan, Utamaru, Machima. Bien, en este segundo bloque en relación a las buenas prácticas con pueblos indígenas, en relación a las
comunicaciones y al registro audiovisual, vamos a conversar en concreto una experiencia de trabajo que se realizó entre el año 2016 hasta el 2022, que se relaciona con un registro audiovisual de festividades andinas. Y para ello nos acompaña Francisco Tarque Cañipa, realizador audiovisual, perteneciente a la comunidad indígena de Vivilcar, con experiencia de más de 12 años en lo que es representación de pueblos originarios, representación de lo que entre comillas se conoce como las minorías, y en el fondo, si vamos revisando, son las grandes mayorías, ¿no es cierto?, que muchas veces silenciadas, olvidadas o negadas, ¿no es cierto?, en esto de los pueblos originarios y también en esta región tribal afrodescendiente. Francisco, muy buena tarde, bienvenido a esta conversación. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Súper bien. ¿Sí? Muchas gracias por invitarme a este espacio. Y bueno, agradecido también de estar aquí presentando lo que fue la iniciativa de Andes Visual. Exacto, una iniciativa Andes Visual que se consensó, ¿no es cierto?, con dirigentes, cultores, mayordomos, fabriqueros, alferes, ¿no es cierto?, durante 6 años más o menos. Cuéntanos un poco más de la experiencia y tu mirada desde la realización audiovisual. Claro, mira, Andes Visual comienza cuando yo viví en Putre. Estábamos con el canal Parinacota TV y en el fondo desde la televisión nos dábamos cuenta que las comunidades seguían siendo los actores secundarios en la representación. Y muchas veces caíamos como en una representación folclórica de lo que eran nuestros pueblos, nuestras comunidades. Entonces la iniciativa buscaba poner a los protagonistas, a los mayordomos, fabriqueros de las comunidades, para que ellos contaran la historia y que nos contaran acerca de su patrimonio desde una mirada más endógena, ¿no?, desde la comunidad. Y así parte Andes Visual. Y ya se abarcaron las 4 comunas de la región, se registraron festividades de pueblos que no eran muy conocidos, que estaban alejados de las capitales provinciales. Entonces, porque buscábamos también esa diferencia, esos matices que existen en las diversas poblados que componen nuestra región y esa diversidad que está presente aquí en cada recoveco de nuestra región. Y eso en realidad fue lo que impulsó el proyecto Andes Visual. En ese sentido, ahí en cuanto al tema de los registros, muchas veces se requiere tiempo, voluntades de parte, ¿no es cierto?, de los agentes locales. ¿Cómo fue ese proceso de llegar? Porque generalmente lo que se requiere en estos procesos son el tema de la confianza, no se abre la puerta a cualquiera, y también muchas veces saber entrar y también saber salir de la comunidad. Francisco, cuéntanos cómo ese tema de llegar a registrar temas muy íntimos, porque entiendo que no todo es público en una festividad, por ejemplo, ¿no? Sí, eso fue también parte de un consenso, primero que todo, con la autoridad tradicional, en el cual también ellos ponían los límites de qué se grababa o qué será permitido registrar. Y también en el proceso de edición del material ellos también fueron parte, en el cual también nos decían esto se puede mostrar y esto es más íntimo, es parte de lo sacro, ¿no?, de nuestra comunidad. También respecto a la confianza hubo un seguimiento previo a la festividad, porque ahí nosotros definíamos un programa de registro que no era el mismo programa que a veces rige la fiesta, ¿no?, que es un programa de festividad más bien religiosa. Y nosotros más bien atendíamos lo que el mayordomo fabriquero quería que se registrara como parte de la memoria de la comunidad, del pueblo. Entonces, eso significó darle un seguimiento previo al registro. Ir a reuniones, incluso en muchos casos tuvimos que ir a reuniones de alferado, de mayordomo, para hacernos parte de lo que era la festividad y que cuando llegáramos a la fiesta no fuera una sorpresa para muchos. O sea, ya nos conocían de antes, sabían que íbamos a llegar. En muchos de los casos, como las comunidades no cuentan con infraestructura
básica, por decir de una manera. La comunidad Claro. nos proveía, no sé, alguna toma de corriente para cargar nuestras baterías. Pero estamos hablando en altiplano, Claro. o como en algunas localidades que no se tiene energía eléctrica. No se tiene energía eléctrica a las 24 horas, incluso a veces nos programamos para poder cargar los equipos, en fin. Toda esa fue, yo creo que también es una producción colectiva, ¿no? Es como una coproducción entre la comunidad y nosotros como equipo técnico, ¿no? Y también el servicio público, ¿no? Claro, claro. Sí, estuvimos, es que fue parte del proceso, si no, Perfecto. fueron varias instancias, reuniones, y también algo que siempre estaba muy presente en casi todas las comunidades era el tema de cómo se devolvía este registro. Que eso también era un compromiso que se asumió como equipo, también como el servicio público, de hacer un lanzamiento y darle esa importancia a lo que era nuestro registro de aquí de la zona, nuestras comunidades, y darle ese reconocimiento, porque muchas de estas personas son cultores tradicionales, son como los tesoros humanos vivos de nuestra región. Entonces había que darle ese realce, esa importancia, y por eso también se hizo los lanzamientos en las comunidades y también se hicieron lanzamientos también en Arica. Y también la entrega de material que usted, ¿cierto?, se tenía. En ese entonces recuerdo también, Francisco, que hoy en día nos piden el pendrive y otras cosas más digitales. En ese entonces era el disco, ¿no? Era el tema porque hay que tenerlo en la casa, en la localidad. Y aquel material también sirve para conversar con las nuevas generaciones. Y voy a este punto en términos de la gerencia cultural, el patrimonio. El registro de visuales, ¿en alguna forma consideras que es un instrumento como para poder hablar de patrimonio desde ahí, en este caso, los registros audiovisuales de las festividades? Claro, porque nosotros escogimos el documental como un archivo, como un documento de lo que se estaba dando en las comunidades. Sobre todo porque, ¿te acuerdas el caso de Tacora, por ejemplo, en el cual ya el mayordomo él quería entregar su cargo, y en el fondo estábamos siendo testigos de un proceso de cambio, de traspaso de mayordomo? Claro, de 30 años. Claro. En ese entonces. Y al igual que esa comunidad, habían otras más que también estaban viviendo procesos históricos que en el fondo fueron consecuencia también de este despoblamiento que ha sufrido Precordillera, Altiplano, en el cual tú te das cuenta que incluso habían en muchos casos, era la fe, era el compromiso que tenían con sus costumbres de los mayordomos, los fabriqueros, que en el fondo motivaba a hacer este registro como parte de la memoria, ¿no? de lo que dejamos. Y ellos muchas veces en la entrevista ellos dicen, o sea, esto es parte de nuestra cultura, de la cual queremos dejar a nuestros nietos, invitarlos a que suban a la festividad, a participar, que se hagan cargo también de pasar la festividad, en fin, de tomar los cargos. Ahora vamos a tomar Bueno, para el día 19, víspera del 18, se viste el santo, se visten los santos, como dice, y se baja del donde estaban ubicados en el altar a una banda para después salir en procesión, pero ahí la visten, le colocan el atuendo de su cetro. También en este sentido, recordar que muchas veces, desde el punto de vista de la convención, de lo institucional, es siempre como que al patrimonio recurrimos al rescate, pero no así en el fortalecimiento o la revitalización que hemos estado nosotros trabajando estos últimos años. Y en ese plano, desarrollar esta buena práctica de este trabajo en común que tú dices, da como para llevarlo en otras instancias del reconocimiento patrimonial en localidades. ¿Se podría llegar, es posible trabajarlo desde esa manera conjunta, con procesos más lentos, de un proceso participativo en que de repente no todos los dirigentes tienen tiempo,
Sí, yo creo que recogiendo todas las experiencias anteriores, creo que es una necesidad. Creo que que las comunidades hoy en día también hacen un cuestionamiento entre sus socios de lo que estamos dejando como patrimonio, como herencia. Me acuerdo que también nosotros discutíamos de lo que era el patrimonio inmaterial, ¿no? Que estaba muy ligado a un espacio ritual, a un espacio ceremonial. Pero eso también daba a entender esta necesidad que nace de las comunidades de poder preservar el patrimonio que ellos tienen, en realidad, y que es transversal, o sea, en muchos casos estaba muy ligado a lo que eran las estaciones agrícolas durante un año, en el cual tú en la comunidad encontrabas expresiones de canto, de música, de baile. Exacto. Entonces, ahí es donde quizá... Es un sistema, en definitiva, ¿cierto, Francisco? Un sistema, ¿cierto? Como que uno encuentra... Son sistemas, y por ejemplo en el Pachayampe, cuando se preparó todo, la siembra de papa, todo, creo que... Pachama, ahí estamos hablando de Pachama. No se nos escapaban detalles, pero mientras se hacía la ceremonia, se entendía que, claro, eso era la siembra de la papa, pero también habían actividades que iban previo a la siembra de la papa, que era la limpieza de canales y todo un sistema que en el fondo confluían en lo que era la ceremonia de la siembra de la papa, pero que ya ellos venían trabajando meses antes, con habilitar el terreno, sacar los canales, y eso en el fondo te das cuenta de, yo creo que también era mucho de memoria el trabajo, era algo de rescate de la memoria en el cual la gente revivía lo que era la vida en las comunidades. Eso era súper bonito del proceso. Un grado de atención, quisiera que esto de trabajar con el sistema del servicio público también tiene otros temas, porque en definitiva nunca se hizo que la actividad fuera un elemento performático, que se recreara, sino que era in situ, era cuando era la fecha, correspondía en el año. Entonces, el tema del año calendario administrativo no te daba de repente para registrar en tal mes, porque la licitación, que corren los gastos, etcétera, todo eso también es un tanto complicado, es llegar a conciliar y conversarlo con la comunidad. Creo que ahí hay un tema de una muy buena práctica en términos de ese trabajo en conjunto que tú dices, es la coproducción, en definitiva, en el lenguaje del realizador. Claro, o sea, ellos siempre, creo que es para que también el trabajo pueda tener una profundidad, una cercanía también con la comunidad, es que ellos tienen que ser como los codirectores de este trabajo, sobre todo los mayordomos, los alférez. Y en realidad creo que esta experiencia en lo profesional es súper gratificante, porque uno, por lo menos en mi caso, siempre tuve esa idea de volver a trabajar en las comunidades o para las comunidades. Y creo después... Esto parte del 2016, cuando uno lo mira ya con los años, dice, o sea, uno fue parte de este proceso bonito, en realidad, porque es algo que un poco cumple la expectativa de un joven profesional, pero también está dejando un documento que va a quedar para las futuras generaciones, en el cual estos pueblos, estas comunidades tenían una vida, estaban poblados, tenían todo un ritual que los sostenía también espiritualmente. Exacto. Y eso es cómo se liga el territorio con la comunidad, ese concepto muy andino, ¿no? de lo que era, a ver cómo lo explico, como ese ayu, ¿no? Ese entorno, esa conexión. Claro. Sí, porque además también en este registro siempre se va a sustentar en un territorio determinado, que está asociado a esa herencia, a ese espacio, y también a quienes lo comparten. En este caso hay seres sobrenaturales, seres en esta presencia. Es ese diálogo constante que de alguna forma se quería registrar en estos documentos, documento que fue entregado en su oportunidad a la comunidad en un estreno oficial, después se entregó también en las festividades de cada localidad, de cada territorio, y por último también está hoy en día, y quisiera que invitaras a que pudiéramos, ¿dónde podemos revisar esos trabajos de Andes Visual? Claro, todo el material está contenido en el canal YouTube de Andes Visual. Ahí ustedes pueden ver todos los registros de las diversas comunas
que se realizaron en un periodo de 4 años. Entonces igual hubo coordinación, se hizo un trabajo en terreno, entrevistas. 4 años de lo que fue el registro, pero le agregamos los 2 años de edición porque fueron hace 1 año, se registraba, se hacía la recopilación y después se editaba y después se publicaba. Sí. También no solamente está en el canal de YouTube de Andes Visual, sino también está en www.pueblosoriginarios.gov.cl, que es la página de la Subdirección de Pueblos Originarios del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural. Un mensaje de despedida en este contexto del Día de los Patrimonios Culturales, Francisco. Sí, bueno, agradecer a las personas que fueron parte de este registro. Creo que agradecer a los mayordomos, los alférez, a la comunidad en sí, que en realidad se abrió a ser parte de este proceso, sobre todo para buscar nuestra representación, hacernos presentes en este imaginario de la sociedad con nuestra cultura. Siempre está ese recuerdo de lo que fue cada registro, y a medida que pasa el tiempo es gratificante ver lo que se logró con ello en este trabajo colectivo. Y tuviste un gran equipo que te estuvo acompañando, Gerard Amaya, Sí, Daniel Morales. Claro, el David Córdoba, Exacto. Un gran equipo en realidad que se comprometió y en realidad yo creo que se lograron los objetivos en ese sentido de llevar un registro, acercar este nuevo formato a las comunidades. Sí, en ese sentido también recordar, una vez más, nosotros como subdirección, el compromiso de relevar lo que requieren las comunidades. Acá no es que, ¿no es cierto?, un realizador se inspira, pero eso no se materializa solamente en un escritorio, en una oficina pública, sino que en el territorio es donde se despliega ese patrimonio. Los patrimonios, las herencias culturales se desenvuelven en un determinado territorio con sus comunidades, con sus roles, con sus festividades. Eso es fundamental. Así que muchísimas gracias por acompañarnos a conversar de lo que es el registro audiovisual y los patrimonios culturales, Francisco. Muchas gracias a ustedes. Entonces conversamos desde acá con Doris Aguilera, desde Belén, acá en todo lo que es la precordillera. ¿Cuál es la experiencia de ustedes como asociación en este trabajo primero como pueblo aymara en precordillera? Bueno, la experiencia nuestra se inicia aproximadamente en el año 2007, ya donde las comunidades de precordillera, entre Socoroma y Tignamar, realizamos un trabajo a través de un proyecto del BID, del Banco Interamericano de Desarrollo, en conjunto con el Programa Origen y CONADI. Terminamos ese trabajo donde da cuenta de una serie de actividades, ¿no? Muchos proyectos y el reconocimiento, digamos, presencial en el territorio, conocer el territorio, ¿ya? Porque muchos dirigentes eran de cada poblado, por ejemplo de Socoroma, pero el recorrido que hicimos nosotros, que es el más valioso y que nos unió en el fondo a las comunidades, fue conocer el Capañán, o el camino principal, camino real, y el reconocer esos caminos que muchos no conocíamos, nos permitió también conocer el camino de cada uno de nosotros. Exacto, y en ese sentido vamos a seguir en este caminar. Señora Nancy, ¿qué fue volver a recorrer esos que son aquellas rutas troperas, ¿no?, que van en torno al Capañán o al camino principal? ¿Cómo fue esa experiencia? Esa experiencia fue muy buena. En primer lugar fue muy buena recordar aquello, el pasado, el vivir de la niñez, de la juventud, parte de la juventud y parte de la niñez también. Y recorrer y al caminar de todo el camino, fue muchos recuerdos. El pastoreo, la siembra de papa, recordar a los abuelos, recordar a los papás cómo sembraban, cómo regaban. También ir al colegio, ir al pastoreo, estar en las lluvias,
Y fue muy bonito ver las producciones porque antiguamente Monumental era verde, entonces se ocupaba todo el alfalfar, el orégano, todas esas cosas. Y para mí es una experiencia muy bonita y espero que no se termine. Perfecto. ¿Por qué? ¿Se sigue caminando? Seguimos caminando hasta ahora. Ya. Sí, ya. se sigue caminando. ¿Y qué sucede ahí con las emociones? Cuando uno llega y se encuentra en el camino con la ruta. Es una nostalgia del pasado. Es una nostalgia muy grande porque empieza a recordar uno de los abuelos, de los andares, de los cómo caminaba, cómo iba uno caminando por el camino y a donde uno la mandaban, por ejemplo, a buscar agua al río, la mandaban a buscar pasto para el chancho, por ejemplo, o darle agua a los animalitos, así, ir y sacar las ovejas. Me acuerdo que mi mami, cuando tenía vacas de mis abuelos, sacaba la leche, yo veía cómo sacaba la leche y a nosotros los daba la leche. Al menos a mí me criaba yo con leche de vaca. ¿Y en contraste hoy en día, encontramos esa cantidad de animales? ¿Encontramos ese verde? No, hoy en día no, está, no sé, bueno, el tiempo y no los ha permitido que suceda hoy en día. Ahora hoy día hace falta muchas cosas por ejemplo, bueno, el tiempo también, la tierra tiene también sus debilidades y pienso también que ya llegará el momento también que empiece otra vez a ver bien. Espero, le tengo la esperanza. Muy bien. Y en ese sentido, señora Doris, ¿qué sucede con esa memoria, con esa emoción? Porque hay un punto ahí que usted, y en este marco del Día de los Patrimonios Culturales, ¿qué pasa cuando uno dice, puedo ir a caminar, pero por temas de turismo, de otra cosa es esta memoria que se activa en el caminar? Claro, justamente eso nos pasaba a nosotros, que las comunidades, al ser todas de diferentes localidades, se empezaron a reencontrar en este camino, ¿ya? Entonces cada vez que caminábamos empezamos a identificar lugares de ritualidad que nuestros ancestros realizaron. Entonces para nosotros era muy importante ese relato, ¿ya? El conversar con nuestras comunidades nos fuimos dando cuenta que tenía mucha historia. Ese caminar, que no era 1 hora, eran 2, 3, 4, 10, 12 horas, caminábamos todo el día y teníamos, nos decían la misma comunidad, ¿no? Si el cansancio se quita de esta manera, de esta forma, así lo hacían nuestros abuelos. Entonces existía una memoria, empezamos a darnos cuenta que habían lugares arqueológicos de mucho significado y empezamos a profundizar esa relación primero con las comunidades. Fue muy interesante, muy profundo, porque se creó un lazo comunitario primero, entre las mismas comunidades, porque teníamos una cosmovisión y una forma de ver, nuestras emociones se conectaban en ese camino, en ese caminar, en ese cansancio, y caminábamos y cada vez nos llenábamos de emoción de ver ese paisaje cultural, donde encontrábamos a veces en unos días que hacía mucho calor, en otros tiempos que hacía frío, en otros tiempos que había poca, porque estamos en altura, poca oxigenación. Veíamos en nuestro entorno los animalitos, veíamos las aves, caminábamos y recordábamos las plantas de sanación. Era maravilloso. O sea, es un recorrer tanto desde un punto de vista de transitar, pero también en la memoria, también en el patrimonio, ¿no? Por supuesto. Sí. Como alguien dijo por ahí, y esto es de la señora Doris, caminar entre el cielo y la tierra, que es parte de lo que ha sido el ejercicio de ustedes. También en ese transitar tenemos el tránsito de las artes visuales, de lo audiovisual. ¿Cómo ha sido la experiencia, José Miguel, en cuanto a este trabajo de ir no solamente ahora en este territorio, sino cuéntanos un poco de tu transitar y de las producciones que ustedes han estado realizando en función al patrimonio y también precordillera? Bueno, muchas gracias igual por estar acá también y por permitirme estar acá. Bueno, yo también soy agradecido de haber pasado por esta experiencia de haber hecho audiovisual con Chacha Guarmi. Yo personalmente conozco a Doris de hace un par de años atrás, pero yo soy como una especie de fanático de Chacha Guarmi porque me gusta mucho lo que hacen, que es revitalizar los pueblos de precordillera. Y en ese sentido yo igual los 2 trabajos audiovisuales que he hecho con Chacha Guarmi los últimos años me han permitido también conocer la cosmovisión aymara de una forma distinta
el último trabajo sobre todo como que hay una forma de ver el mundo que es muy rica y muy linda y que no es como algo que estamos acostumbrados a ver esa mirada de mundo, entonces me permitió a mí personalmente experimentar eso, pero también siento que las personas que vean ese poema van a poder experimentar eso también porque es una especie de poema documental. Le llamo porque habla de una cosmovisión aymara sobre su madre, sobre su visión de su vínculo con su madre, pero también muestra imágenes que caminamos con Doris y con Nancy y de hecho subimos los tres una vez en un momento, hicimos una pagua y del momento que hicimos la pagua para adelante aparecieron animales, aparecieron águilas, apareció todo. Entonces como que el un poquito... ritual también como con permiso, ¿no es cierto?, a ese otro territorio, otro espacio, ¿cierto? ¿A qué se refiere ese poema? ¿Me podrían comentar y podríamos comentarle también? Sí. Bueno, este poema lo escribió Raúl Flores de la localidad de Chapiquiña y es muy interesante y muy profundo, ¿no? Por eso es que cualquier persona no podía hacer este audiovisual, no tiene que tener la sensibilidad de traducir el sentimiento de ese poema, porque muchas veces cualquiera hace una filmación, pero tenía que tener un sentido más profundo, porque trasciende el tiempo, esa madre trascendió en el tiempo, en las emociones hacia su hijo, porque en ese poema da cuenta, primero, habla de los cerros, le da el nombre a los cerros. En el cerro, bueno, yo me traje un escrito porque dice, en el cerro Visaya, en Tongolaca, en Pujune, en el cerro Ñacusaya, de Cosapilla, en Chusmisa, él habla, por ejemplo, de los cerros, después habla de las papas, habla de la preparación del chuño, habla de las cantutas, de las flores silvestres, o sea, de las cactáceas que hay ahí, da cuenta de la danza, de las tarqueadas. Y disculpen en ese sentido, según lo simbólico que hemos conversado, voy aquí como a sincerar que ya lo hemos conversado, no es solamente la madre, ¿no?, sino también la Pachamama, la madre tierra, ¿no?, que es la que sostiene lo que usted está comentando, ¿no? El intaitito de los dioses antiguos, de la lengua antigua. Entonces, traspasó la madre todo ese conocimiento a su hijo. Es decir, la herencia cultural. La herencia cultural. Entonces es maravilloso dar a conocer esto. Quizás no todos lo van a comprender porque es un lenguaje de una cosmovisión andina, ¿ya? Pero es importante darlo a conocer porque es la herencia cultural, ¿ya? Y de muchos de nosotros. Yo cuando leo este poema estoy escuchando a mi madre, viendo a mi madre. Entonces eso es importante. Ahora, también el paisaje que filmó José Pepe fue exquisito, fue delicado, porque tomó incluso el picaflor, que es la pureza del alma, que es el alma que tenemos nosotros, ¿no?, la esencia, ¿no?, del ser humano. Esa pureza él la captó el sonido de las aves, captó el sonido del agua, pero no es un sonido solamente, es toda una cosmovisión, es todo un conjunto de elementos vivos. Tenemos un documento visual. Eso es de carácter más masivo también, ¿no? Más allá de contar con un papel escrito, ¿no es cierto? ¿Aporta de lo que estaba comentando desde los patrimonios culturales? Aporta, por supuesto que aporta, porque no se cosifica, ¿ya? Es un aporte hacia la sociedad, que eso es lo que nosotros evitamos normalmente, dar a conocer nuestro territorio. Normalmente las comunidades no quieren dar a conocer, son un poco, restringen eso. ¿Por qué? Porque normalmente la otra contraparte siempre trata de sacar provecho del territorio, económicamente, digamos, para vender, o los conocimientos lo mismo.
como el mundo científico que se sitúa o académico que se sitúa por los conocimientos que tiene como en un altar, ¿no? En desmedro del conocimiento que tienen las comunidades. Y eso siempre estamos nosotros en ese diálogo permanente de sensibilización de que el conocimiento tanto desde el mundo de las comunidades como el científico es válido, o sea, están en la misma altura. Y por eso que este documental es interesante como aporte hacia la cultura y para que da cuenta de la cosmovisión de los pueblos originarios. ¿Tus comentarios generales? Sí, a mí me pasó eso, que sentí que con el poema conocí otra forma de mirar el mundo, como que cuando lo leí me emocionó también, pero también creo que esa era también la intención, de mostrarle al espectador otra forma de ver el mundo y entender la cosmovisión andina desde como un poco más desde la mirada poética, porque por lo general vemos documentales, hacemos entrevistas, explican el mundo, pero acá es explicado de una forma poética, entonces tiene emoción y tiene otras cosas, otro lenguaje que es un poco más allá del solo racional, no es solamente decir cosas, sino que emocionar y también llevar a la memoria, recordar como un poco el pasado, la crianza, un poco todo eso. Aparte que José Pepe le dio ese sentido porque hasta la música introduce, le da como una solemnidad, introducir ese poema no es una música así como muy fuerte, sino que le da, es delicado introducir el poema, el paisaje. Ahí los vamos a invitar para que lo puedan ver, ¿cierto? Ustedes lo van a ver ahora inmediatamente, termina esta conversación, pero además te lo invitamos a visitar www.pueblosoriginarios.gov.cl y van a encontrar no solamente los registros audiovisuales de las festividades andinas que estábamos recién hablando con Francisco Tarque, hay de otras localidades y de otros pueblos también en el país, porque es del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio los que están ahí en ese registro, que es la multimedia. Entran a la pestaña de multimedia y van a encontrar también estos dos trabajos, la memoria audiovisual y el lenguaje, ¿no es cierto?, del trabajo que se hizo último tiempo, que es el poema de Precordillera de la comuna de Putre. Qué increíble, empezamos hablando el que hablar aymara, el aymar aras. El aymar es una poesía y estamos terminando también con poesía. Sus últimas palabras de saludo, señora Nancy, por favor. Bueno, agradecer al Ministerio de las Culturas y las Artes y el Patrimonio. Se le agradece mucho y si no estuviéramos acá también con su ayuda, con la ayuda del Ministerio, no estaríamos también acá, estaríamos buscando otros medios. Es un trabajo compartido, ¿cierto? Es un trabajo compartido y le damos las gracias. También a la empresa Engie, que siempre nos ha acompañado en este proceso, ¿no?, de esta organización, de la Central Hidroeléctrica de Chapiquiña. Y entiendo que también muchos profesionales de servicios públicos que lo han acompañado, como CONAF, que también participa en el video, ¿cierto? Arica Doc, también José Pepe, antropólogos. En realidad nosotros no tenemos dinero, pero tenemos muchas personas afines, que entienden nuestro actuar, ¿no?, social. ¿El periodismo Mi Barrio? Sí, también. Sí. ¿también? Barrio Sur. Mi Barrio Sur. Barrio Sur, sí, exacto. también. Y sí, siempre se nos quedan en el tintero algunas personas que siempre nos han cooperado en forma solidaria, digamos. Nunca buscan un interés comercial. A eso voy. Ahora, eso pasa mucho también por un ejercicio constante que ustedes llevan como asociación. Y eso también es un gran compartir con los otros territorios, con nuestro trabajo como Subdirección de Pueblo Originario. Quisiera recordar que, lo que estábamos comenzando, estamos en el diseño de las lenguas indígenas, por tanto importante los derechos de los hablantes, y ello también se puede ir armonizando con la discusión que viene de la Ley de Patrimonio, y en la cual está en estos minutos descansando para ir recogiendo las indicaciones sustitutivas que vienen en el Congreso. Para ello se va a realizar un proceso de consulta indígena y afrodescendiente que ya este año se materializa, la cual va a recoger las opiniones de las comunidades en sus territorios para que se robustezca ese proyecto de ley. Así que estar atentos, ya que estamos en el contexto del Día de los Patrimonios Culturales, no olvidar que esto forma parte de los derechos culturales, de los derechos colectivos y territoriales de los pueblos indígenas y también tribal afrodescendiente. Muchas gracias.
Yuspagarpa. Yuspagarpa.